mis hermanos, hemos estado compartiendo a lo largo de todos estos días esta experiencia vocacional con el Padre César. Hemos ido de la mano de él desde esta parte humana, previo al sí, a su vocación, esta época de estudio como seminarista. Y bueno, hemos seguido y seguimos siguiendo esta cronología desde el sentido de conocer a nuestros sacerdotes desde lo más íntimo, desde lo más profundo, de cómo ha sido el llamado que el Señor les ha hecho. Y desde luego, pues que el Padre César nos ha dado esta cronología tan específica sobre lo que ha sido su vocación sacerdotal, y desde luego, Padre, que nos ha permitido conocerle un poco más. Y una de las preguntas y de las incógnitas y de las cosas que siempre queremos saber de nuestros sacerdotes es cómo fueron esos primeros años, porque nos hacen recordar incluso cómo son los primeros años de toda profesión, de todo ejercicio profesional. Prueba, error, qué pasó, cómo fueron esas primeras experiencias que han forjado ya al Padre en esta edad, ya en esta etapa madura, digámoslo así, de su sacerdocio. De la mano de todo este caminar que hemos llevado a lo largo de estos días, vamos a enfocarnos en este momento ya, en esos primeros años de su experiencia sacerdotal, que ya él ya nos ahondaba un poquito más, ¿verdad? Hablamos un poco sobre la licenciatura en Teología Bíblica, específicamente en 1993, su paso por Israel. Y yo personalmente quisiera comenzar por ahí, Padre. ¿Cómo fue esa experiencia estando en Israel? ¿Qué anécdotas le sirvieron incluso para su vida como sacerdote en esos primeros años? Quizás vamos a comenzar, Carlos, con la parte de la experiencia de la licenciatura en Teología Bíblica, porque es una parte que cuando tú sales del seminario, voy a decirlo así, tú como que desarrollas la parte básica o fundamental. Nosotros los sacerdotes en nuestro campo, que la iglesia es tan rica, tan grande en lo que sabe, nosotros realmente recibimos grandes introducciones en el seminario. No es que nosotros seamos expertos en cosas bien concretas, por ejemplo, en la parte dogmática, bíblica, sacramental, litúrgica, etcétera, filosófica incluso. Entonces, por eso en su momento los obispos piensan, dicen, vamos a ver cómo necesitamos más especialistas. Ese es el caso de acá. Cuando nosotros entramos al seminario, vemos primero darnos cuenta que qué es lo que el joven trae. Eso a los formadores les permite sacar como un retrato de tus capacidades para el futuro. Y en base a eso, a tu rendimiento académico y lo que tú haces, se te forma, y si se te ve más actitudes en ciertas áreas, entonces los obispos es la función de ellos. Ellos te dicen, entonces este muchacho sería bueno para tal área, tal área. En mi caso, yo venía de estudiar ingeniería civil, esa es la experiencia. Ese contraste quizás de las matemáticas a la filosofía, la parte humanística, es la que no era tan fácil verlo, porque no es fácil pasar. Imagínate, ese es el caso concreto. Pareciera que uno está hecho para otro tipo de especializaciones. En el caso mío, nosotros los obispos, mis dos obispos, el obispo Monseñor Marco René Revelo y Monseñor Sáenz, en su momento decidieron que era mejor que nosotros nos especializáramos en Sagrada Escritura y específicamente en teología bíblica, porque es un intermedio entre la Sagrada Escritura y la teología. Por eso eligieron un poquito Navarra, fuimos a Navarra, es una institución más de teología que de que sea su fuerte en la parte bíblica, como pasa con los jesuitas en Roma, eso es diferente. Nos mandaron a Navarra, sacamos la licenciatura y la experiencia inmediatamente después de haber estado ahí. Quizás la parte interesante fue que mientras yo estaba estudiando en Navarra, fui capellán también de la Clínica Universitaria de Navarra. Esa experiencia fue muy bonita porque los estudiantes sacerdotes se eligen a 4 para que la noche ayuden en una clínica que es de punta. Entonces a ti te toca en la noche hacer turnos con otros sacerdotes y para las emergencias y para ciertos momentos de enfermos entra el capellán. Es un trabajo muy bonito, es muy interesante y te retribuyen, ¿verdad? Vas teniendo tus ingresos para ciertas cosas y vas ayudando en ciertas cosas así bien concretas de la clínica universitaria.
Esa pastoral fue muy bonita porque era como especializarte en la unción de enfermos, en la pastoral de la salud. Muy impresionante trabajar con equipos médicos de punta porque llega gente a especializarse. A esta clínica llega gente especialista en cardiología, en muchas áreas de punta. Bien, en esa experiencia nosotros incluso conocimos cuando el papá del rey de España murió, don Juan de Borbón. De Barcelona. Nosotros estábamos presentes ahí en ese momento cuando él murió. Muy interesante la experiencia, un hombre católico, la familia real también muy católica. Nosotros vimos el momento del desenlace, lo vivimos y fue muy como edificante esa experiencia con ellos. Eso fue mientras estudiaba. Y después al final, aprovechando que va agarrando experticia para reforzar las lenguas clásicas, especialmente el hebreo, se nos mandó a Israel. Y en Israel fue interesante que estuvimos 2 meses en un Ulpan, es un curso intensivo de hebreo moderno, y eso te permite reforzar la lengua clásica, eso es muy bonito. Vivimos esa experiencia y quizás destacar porque fue así. Estuvimos un 13 de julio, el 13 de julio coincidió mi estancia en Israel y fue bonito que celebramos en mi segundo aniversario sacerdotal en el Santo Sepulcro. Wow, llegamos temprano, fue muy bonito porque eso es como a las 6 de la mañana más o menos la misa, cuando le toca a los sacerdotes ingresar. Así fue como nosotros pasamos en su momento y fue bonito como celebramos, actualizamos un misterio tan bonito y eso realmente fue enriquecedor. Quizás el primer año pasamos inadvertido, el primer 13 de julio fue inadvertido hasta el segundo 13 de julio que ya nosotros entramos. Y fue muy bonito porque éramos 3 sacerdotes, era un profesor que iba con nosotros y 2 estudiantes que estábamos egresando en el máster, porque eso es el máster de teología bíblica. Eso fue muy bonito, fue muy como enriquecedor. Bien, al volver, obviamente, nosotros acabamos en junio, eso es según el calendario de Europa. Nosotros hicimos Ulpan de julio a agosto y después yo comencé los estudios monográficos del doctorado, me lo permitieron. Antes que su servidor hiciera su parte de investigación en la teología bíblica, el obispo me dijo, en tu caso puedes comenzar los estudios monográficos antes del doctorado y si puedes acá en El Salvador hacer continuar y sacar la tesis doctoral, bendito sea Dios. Lo que pasa es que las bibliotecas nuestras son muy pobres en el sentido bibliográfico, necesitas algo mucho más grande. Eso así fue como volvimos, hacia diciembre de ese año, del 93, nosotros volvimos a Santa Ana. Y el encargo fue el siguiente, te vas a ir a tal parroquia, me mandaron solo para que vean los contrastes. Me dice, va a ser como la parroquia de la ciudad más, digamos, de la más alto nivel, digamos, más congrua de la ciudad, por decirlo así. Y vas a ser vicario de un párroco que era en su momento también fue vicario general. Yo fui vicario de ese párroco. Estuvimos ahí con el párroco, pero es obvio que cuando tú vas de cipote hay que aprender mucho. Y la comunión entre nosotros obviamente no fue tan excelente. Eso supuso que en su momento, pues a los 2 meses, él pidió que el padrecito César en su momento lo pasara a una parroquia más pobre porque él venía como un poquito como agrandado, según él. Eso era un poco la experiencia. Estuvimos ahí 2 meses más o menos, vivía en una residencia de ancianos mientras atendía la parroquia y después pasamos a ser capellanes de un colegio que se llama Liceo San Luis, que es un colegio marista. Allá estuve bastante tiempo, hasta finales de año, cuando fui nombrado vicario parroquial de Valvanera, Nuestra Señora Valvanera. Era la parroquia más pobre, pero una cuestión paradójica. Era más pobre la parroquia, pero donde más me pagaban como vicario era la parroquia más pobre, para que tú entendas el contraste. Sí. Así fue como volvimos. El encargo fue bajar a ser vicario,
y vas a dar clases en la UNICO, así se llamaba, Universidad Católica de Occidente, así se llamaba en su momento. Hasta ese momento solamente se daba, había materia para los universitarios, más o menos como sucede acá con el centro católico de acá, más o menos así. Después nosotros, esa universidad se va a capacitar y va a dar la formación para los futuros sacerdotes, eso va a ser así. Por eso al principio mis primeros encargos fueron vicario parroquial y en su momento también, digamos, catedrático de teología de la UNICO. Así arrancamos. El primer contacto con los seminaristas fue con los josefinos. Mis primeros alumnos eran unos josefinos en clases de latín, comencé a darles algunas humanísticas, algunas de filosofía, y así fue mi primera experiencia en eso, digamos, como 3 años, porque nosotros del 93 al 97, que es cuando voy a viajar a Roma, pasamos más o menos un tiempo así. Padre, una consulta, ¿cuántos idiomas, cuántas lenguas habla usted entonces, propiamente hablando? Ese es otro de los misterios que fíjate que no había descubierto, porque yo lo contaba en mi infancia, no me gustaba, el idioma nacional me lo dieron mal. Yo pienso que las materias te gustan de acuerdo al profesor como te la da. Si es un experto, te la hace agradable, por muy dura y difícil que sea la materia. Y así me pasó en este caso. En este caso, a mí me gustaba mucho la matemática, como mi papá. Eso era como con natural, es como genético. Mi papá era muy diestro para la matemática y su hijo salió igual. Esa es la realidad. Pero en las lenguas, yo nunca pensé que Dios me diera la oportunidad de desarrollar las lenguas. Ya cuando lleguemos al doctorado voy a contar un poquito cómo fue lo del alemán, por ejemplo, a la par del italiano, porque eso era importante, y reforzar las lenguas, especialmente el griego y el hebreo, porque son tus grandes machetes. Eso para ser biblista necesitas manejar bien, saber tener cierto grado de dominio, obviamente, del griego y del hebreo. Eso es fundamental, eso es básico. Y después pues, si te vas a especializar en otra materia, debes conocer al menos otras 2 lenguas modernas para tu investigación, eso es así. Bueno, padre, y bueno, hemos estado en esta cronología, la llamo yo, en esta línea del tiempo de la vida ministerial del padre César, ya como nos ha hablado un poco como vicario parroquial, ya un poco como catedrático, y a partir de esto, de que usted fue catedrático, padre, ¿cómo fue su primera experiencia, pero ya como párroco directamente, encargado de una parroquia, al frente ya de la parroquia? Bueno, ¿cuánto tiempo estuve de vicario? Estuve de vicario 1994. Esa fue como mi experiencia, digamos, introductoria, inicial. Del 95 al 97. Fui párroco de ahí, fue la primera parroquia que me encargó el obispo. Me la encargó Monseñor Marco René Revelo. Y me dijo así porque todos los párrocos eran viejitos. Era gente ya mayores. Okay. Y de repente yo tenía 20, más o menos como 30, 31. Había cierto temor de entonces yo me recuerdo que me dice el obispo, estaba sentado en una banca así de la casa episcopal y se acercó y me dijo, vaya, recordate, me dice, vas a ser el primer párroco joven. No me vayas a dejar mal. Era de esos obispos que son así como que impactan por su seriedad cuando tú los ves, pero yo recuerdo de él voy a hacer esto porque esto queda en la historia. Era un hombre que cuando tú entrabas al corazón de él era un padre total contigo. De hecho, conmigo fue un hombre muy paternal. Desde el 94 en adelante yo sentía como su constante protección. Yo le dije, Monseñor, no se preocupe, voy a dar lo mejor de mí, etcétera. Y lo intentamos hacer, y solo para que tengas en cuenta, del 95 para allá, también me encargó 2 cosas, Carlos. Me dijo, vas a hacer conciliario de cursillos de cristiandad. Si a mí me preguntas en qué tiempo yo fui asesor diocesano de cursillos de cristiandad, fue en 1994. En el 95, porque la parroquia donde fui Madre del Salvador era sede de encuentros conyugales del movimiento,
obviamente tenía que ser asesor de ese movimiento por ser párroco. Ese era, digamos, como parte de los encargos. Así fue como empezamos a trabajar con las familias, especialmente ellos hacen una pastoral matrimonial no familiar, es decir, ellos se quedan en la parte propiamente del vínculo, eso es así. Trabajamos cuánto tiempo, trabajamos duro, pero la otra cuestión, quizás, y te la cuento así como anécdota. El párroco anterior era de esos párrocos, como no siempre las diócesis nos hemos ordenado bien, no estamos como bien articuladas. El párroco, cuando se dio cuenta que yo era el párroco y era el cipote el que lo sustituía, él hizo como, tuvo que soltar la parroquia porque no me había dicho la verdad del 94 al 95, hasta que fui a hablar con Monseñor. Yo le dije, mire, acabamos de hacer ya el plan pastoral con él, con el párroco, y se me quedó viendo bien serio el párroco, el obispo, y me dice, ¿y quién te ha dicho que él es el párroco? Pues él me ha dicho así, el párroco soy yo, y mi vicario parroquial eres tú eres mi coadjutor. Claro. Entonces lo que está creyendo es que es párroco de los dos lugares, y ese de que si no se va hoy, va a hablar conmigo. Salió corriendo, pero no solo salió corriendo, se llevó todo. Un cambio, no me dejó ni cubiertos, ni macetas, ni cuadros de nada. Limpió la casa parroquial. La limpió. Mi primera misa ya el domingo fue, porque la gente me veía así como, miren el impostor, pobrecito, el párroco anterior se fue, claro, y aquí le toca a él, es el monstruo de la película. El malo de todo. Yo intenté poner buena cara para no hacerme la víctima, claro, pero al final yo le dije, vea, ha pasado esto y he dejado abierta la casa parroquial para que ustedes vean, no tengo absolutamente nada. Necesito cubiertos, platos, todo. En ese domingo la gente fue muy generosa, cambió. Inmediatamente la gente me equipó la casa parroquial y de ahí arrancamos, Carlos. Yo en ese momento, ¿qué tenía? Nada, solamente los libros que había comprado en Navarra y media cama, porque a mí me había dado de esa cama de 2 colchones, solo tenía el colchón de abajo, la cama que tenía. Y me regalaron una cama y todo lo que había, digamos, lo básico para funcionar, arrancó. Eso fue así. Y empezamos a trabajar. Fue hermoso que entre los encargos llegaron muchos niños. A mí me ha gustado mucho trabajar con acólitos, monaguillos. Llegamos a tener unos 35 monaguillos de los más inquietos, pero muy servidores. Todas las tardes los tenía, Carlos. Y subía todo el ejército de monaguillos, subía ahí. ¿Todos los días en la misa? Todos los días, porque iban a jugar pelota había enfrente un parqueo así de tierra, y ahí se iban a jugar, y entonces la pasaban bien. Nos fuimos creando vínculos muy bonitos con ellos. Y la otra parte, comenzamos, era, digamos, cuando tú entrabas a la parroquia, en su momento eso como que se improvisó, porque era una estructura más de salón que de templo. Cuando esa parte yo la vi, dije, vamos a hacer algo que parezca iglesia, no que parezca el patio trasero de otras instalaciones, porque así era. Trabajamos bastante, empezamos a reconstruir en la parte de enfrente. De hecho, más o menos en 2 años la reconstruí. Partimos del siguiente principio. A mí siempre me ha gustado como con los recursos que tenemos, no pedir al extranjero, sino que nosotros seamos autosostenibles. Trabajamos y fue bonito que fuimos poquito a poco, la fuimos transformando, equipando, y lo hermoso era que el obispo llegaba cada jueves, llegaba para asesorar a los de encuentros conyugales, aparte de su servidor. Él iba checando mi trabajo, no necesitaba que se lo contaran, él iba viendo mi trabajo. Cuando llegó un momento donde todavía no había dado permiso de hacer doctorado a nadie, por muchas razones que pasan en los países, llegó un momento donde yo le dije al Monseñor, yo realmente quisiera sacar mi doctorado y quisiera que usted me lo permita. Él me dijo lo siguiente, me dijo así en su momento, me dice, yo sí quiero que tú lo hagas. Y me dice, ¿y tenés dinero para el pasaje? Creo que me alcanza, Monseñor, porque si no tenés, yo te voy a dar para que estudies, pero hacer tu doctorado y si quiero que te vayas. Lo que sucede, eso fue más o menos hacia el 96. Sí. Había que hacer trámites, la beca, eso no es sencillo, no es solo de agarrar maletas e irte.
Bien, hicimos todo, empezamos a trabajar y hacia el 97 fue que ya tenía todo listo y él me dijo, sí, ahora es el momento. Y hasta septiembre de 1997 agarramos camino hacia Roma para hacer el doctorado. Padre, me llama la atención el hecho de que cuando hablamos mucho del servicio, en el caso de ustedes los sacerdotes en la iglesia, creemos que todo es color de rosa y que todo se presenta bonito. Entonces me llama la atención esta anécdota que usted cuenta que lo dejaron sin nada, ¿verdad? Es decir, que muchas veces, y nos llama la reflexión a nosotros como fieles, que muchas veces en el andar cristiano no todo se nos presenta así de fácil, pero a aprender a confiar en la providencia. Yo lo pongo así, Carlos, de ejemplo, porque me pasa igual que la esposa. A nosotros igual, cuando tú sos sacerdote, uno renuncia yo he contado mis noviazgos antes de entrar al seminario. No es solo ese tema. Amando nuestra vocación es para amar también. Sí. La esposa nuestra es la parroquia donde se nos encomienda. Ya cuando te montas en el macho, ya te das cuenta que no es tan bonita como uno cree, independientemente de la cara que tenga. Exacto. Ya cuando le sale el mal carácter, el genio que te quieren mandar, que ponen retranca, que las cosas quieren que sean como ella les da la gana y no como tiene que ser, es donde empiezan los contrastes. Lo mismo pasa en la parroquia, y esa es la diferencia de ser solamente casarte, por ejemplo. Tenés como esas luchas internas, esas diferencias como esposo. Claro. Pero en la relación también sacerdote-iglesia pasa algo similar, eso es así. Y a veces te toca pues bailar con la más fea, la más pobre o la más repumpuñona. Esa es la historia. Muy bien, padre, entonces hemos llegado hasta 1997, cuando usted ya viaja a Roma, ¿cierto?, para su doctorado en teología bíblica. Yo creo que ahí podríamos hablar tanto, porque con el simple hecho de mencionar Roma, uno piensa en el Papa, en el Vaticano. Y quizás vamos a decirlo así también, porque Carlos nos está preguntando y él da clases también en la universidad. Es importante, vamos a ver, ahí surgen preguntas que te pueden surgir a ti. O por ejemplo, cuando un laico hace un doctorado, ¿qué es lo que pasa? Eso yo pienso que es bueno para que la gente sepa cómo es el camino. Entonces, padre, ¿cómo fue esa experiencia ya en el doctorado en Roma? Pero viéndola desde la perspectiva ya del estudio propiamente, de la materia que a usted le correspondía. Fíjate que yo salí hacia septiembre del 97, salí hacia Roma, con 2 cartas firmadas de mi obispo. Me dijo así, como no sabíamos exactamente, porque todavía estamos, allá pasan una época de julio a septiembre de vacaciones. Y mis compañeros y todas las universidades allá salen. No es que estén trabajando. Tenés que esperar hasta que llegan para poderte inscribir y hacer los trámites. Cuando yo viajé, hay 2 sacerdotes que me ayudaron para que yo llegara a una casa donde llegar después del aeropuerto y también inscribirme. Un compañero mío me escribió en el Angelicum. Llevaba 2 cartas para la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que es donde estudió el Papa Juan Pablo II. Eso ya es interesante. Y después también una carta para la Universidad Gregoriana, porque esas 2 universidades, su fuerte era la formación bíblica. Y entre las 2, obviamente, en ranking, lo más alto es la Universidad Gregoriana, con los jesuitas. Yo venía a estar en Navarra, tenía mi experiencia, tuve mi experiencia ahí, después llegué con los jesuitas. Aquí el trabajo es muy bonito porque son 2 métodos diferentes. 2 aproximaciones a la investigación distintas. Eso es importante entenderlo. Cuando llegué acá, me recibieron en el Pío brasileño, así se llama, el colegio, hay colegios para sacerdotes. Yo llegué y me recibieron un mes como ahí en la casa del Pío brasileño, donde los sacerdotes de Brasil estudian. Eran más de 100 sacerdotes y mucha gente haciendo el doctorado, muchos más haciendo la licenciatura. Y ahí compartimos, pero era un poco cara y era un poco distante hacia las afueras de Roma. Yo busqué mejor el otro y cuando volvió mi compañero de Francia, me dijo, mira César, ya te tienen una casa en el Angélico y es más barato y está más cerca de la Gregoriana. Convení entonces invitarle de casa unos 10 minutos a pie, ¿verdad? Hacia la universidad, y era mucho más cerca y me robaba el bus, etc. Me trasladé acá. Lo bonito de ese mes en el Pío brasileño es que ellos se inscribían en la Gregoriana. Hay un proceso muy bonito para inscribirse a los sacerdotes.
Y cuando me entrevisté, entre la gregoriana y el angélico, era más fácil el angélico. Y es más fácil el angélico. Lo difícil era con los jesuitas y que te aceptaran. Ese era el punto. Fuimos con estos sacerdotes y me entrevisté con el decano, Bastianelli de apellido, y él me dijo, sí, te aceptamos. Vieron las cartas, me aceptaron y me dijeron, lo mal. Y él te dice con quién vas a hacer tu investigación, porque te pregunta, ¿en qué tema querés entrar? Yo le dije, yo comencé mi investigación en 1 Corintios 7. Ese fue todo el capítulo, del versículo 1 al 40, era parte de mi tesina. Eso es así. La licenciatura lo que te ayuda es entrar a las fuentes y aprender a hacer escribas científicas. El aporte verdadero se hace cuando tú eres doctor, porque ahí entras con todo y tienes que decir algo nuevo. Eso es lo difícil del doctorado. Y lo más grande es que las fuentes más grandes a nivel mundial están en alemán, porque las grandes fuentes bíblicas hay que dialogar y refutar a biblistas alemanes. Esa es la verdad. Cuando llegué, entonces me preguntaron, vamos a ver, me hicieron el cómputo de griego y de hebreo. Me hicieron un cálculo de promedio. Por tanto, quedas exento de estudiar las lenguas, porque si no tienes que hacer un curso para reforzar. Y después me dijeron, pero como tú venís de Navarra, tenés que hacer, como todo estudiante que viene de otra universidad, 5 cursos para poder ingresar, ese es básico, y después empezás tu investigación. ¿Una nivelación, padre? No, son como protocolos que tienen las universidades, por método y para conocer también a los profesores. Eso es así. Se me recomendó empezar con el doctor, así ese día conocí a él como Ugo Bani. Era el exégeta más famoso sobre el Apocalipsis de Italia. Un personaje de escuela, del mismo nivel que el cardenal Albert Banois. Hugo Bani y Albert Banois, uno fue cardenal, el otro solamente era profesor. Este fue mi director de tesis, un personaje muy famoso en Italia, Carlos. De hecho, en alguna parroquia de Italia, cuando yo llegué, me preguntaron, oye, ¿con quién estás haciendo tu investigación de doctorado? Yo le dije, con Hugo Bani. Ah, no me creían, me decía, Davero. Yo le decía, sí, que sí. Me decía, aquel famoso biblista del Apocalipsis. Yo le digo, sí, él mismo. Famoso, y yo le decía al párroco, y le decía, porque no me creía. Yo le digo, para que tú creas, cuando yo haga mi defensa doctoral, te voy a invitar a la defensa. Y de hecho fue. Ajá. Fue mi defensa y nos vamos a hacer una foto con él. Para que quede en la historia que era el biblista más famoso. Él fue mi director de tesis. Cuando tú comenzas la investigación, tenés que hacerla pensando en quién te va a leer. Porque hay que ser honestos. Estos trabajos solo leen los especialistas. Es para un público muy reducido. Y si el director de tesis es de punta, tu tesis tiene que ser de punta. Eso ya es el desafío inicial. Cuando hablé con el profesor Bani, me aceptó dirigirme la tesina, pero me dijo lo siguiente, porque era la tesis doctoral, me dijo él, de acuerdo, pero me tienes que esperar un poquito porque estaba dirigiendo 60 tesis doctorales. ¿Él solo? Un tipo muy capaz, un genio. Padre, él cambiaba de lengua a lengua con la facilidad de cuando tú hablas español. Así cambiaba de lengua a lengua, en todas las lenguas. Y tú te podías examinar en el bíblico en cualquier lengua, de las modernas. Eso es muy bonito. Hice 3 materias en el Instituto Bíblico de Nivelación y 2 en la Gregoriana. 2 de esos profesores míos después fueron cardenales, hay que decirlo así, cuando estuve en Roma. Esa experiencia fue muy bonita porque los jesuitas te piden todo. Me dicen, vas a estudiar todo y todas las fuentes. Eso ya es distinto a la premisa que yo traía de Navarra. Empezamos la investigación y la pregunta que me hizo el padre Bani era la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo andas con el alemán? Yo llegué a la Gregoriana, no sabía italiano, tenía que estar aprendiendo italiano, reforzar el griego y el hebreo. Y después empezar con las clases de alemán también. Eso fue a la par, y en los veranos íbamos a Alemania para reforzar las lenguas porque hay que manejarte. Así fue en cuanto a la experiencia de lenguas. Luego en el tema de doctorado es muy bonito porque este capítulo bíblicamente es muy discutido a nivel mundial. Y es obvio, toca el tema del celibato. Y son 3 posturas. Dicen unos que no son muy, digamos, muy
partidarios del celibato te dicen es que aquí el tema central es el matrimonio. Otros te dicen que son partes iguales. Habla del matrimonio y habla del celibato. Y algunos en ese tiempo, cuando yo comencé a meterse en doctorado, decían que el tema central era el celibato. Y la Iglesia Católica sostiene que del 25 al 40 de los versículos es sobre el celibato, pero probar, demostrar, argumentar y ser capaz de rebatir todas las posturas contrarias, ese era el desafío para probar que el tema central de la tesis era el celibato. Encontrar el método y que fuera sostenible en el tiempo. Porque es obvio que eso ya un inglés, un alemán, un francés te lo reputan. Si piensas distinto te reputan. Y si tu tesis no se sostiene, no puedes sacar el doctorado. Ese es el tema. Gracias a Dios trabajamos, en la Gregoriana se hace en 4 años. Sí. Al menos eso es para un doctorado serio. Otra cosa, voy a decirlo con respeto a lo que han hecho menos años. Un doctorado de 2 años, eso a nivel bíblico no se comprende porque es muy exigente el estudio bíblico, requiere mucho tiempo. Hicimos entonces del 98 fundamentalmente hasta el 2000. Ya el 2001, ahí por enero, marzo, ya estaba terminado. Cuando le presenté a mi director de tesis, el padre Vani, ya lo último, porque él te va acompañando, te va revisando, te va purificando. Es un proceso muy bonito, que hay que ser honestos. La parte bíblica realmente, ¿cuándo es que me gustó? Hasta que hice el doctorado. Cuando yo entré al doctorado, Carlos, se me abrió un panorama inmenso. Y yo dije, qué hermoso lo que yo me mandaron a estudiar, que en Navarra no lo disfruté igual. Había que tramitarlo y hacerlo, pero no es que sonriera porque era lo que yo quería. Era otra perspectiva. Eso básicamente lo saqué porque tenía que sacarlo, es así. En Roma lo que yo hice realmente es porque me gustó y porque yo lo quise, lo pedí y me gustó cómo lo descubrí y se me permitió. Y gracias a Dios que encontré un sacerdote muy capaz que me supo guiar en el doctorado. Eso fue así. Ahora si me preguntas qué relación tenía la ingeniería con mi doctorado y mi tema. Vaya, fíjate que cómo es la ingeniería, exacta. Vaya, ¿cuál es el método de mi tesis doctoral? Estructural. Sí. Y todo mi planteamiento es una estructura del texto, es una estructura. Igual que cuando un ingeniero, un arquitecto hace un análisis estructural, ahí convergía. Y muchos de mis planteamientos bíblicos en el texto original del griego son análisis bien exactos, precisos. Yo ahí es donde dije, aquí entiendo por qué en su momento la ingeniería te sirve. Al final no, le sirvió de no solo para construir, Carlos, te sirve para fundamentar, porque esa es otra área que uno no entiende. Que las ciencias, especialmente los textos bíblicos inspirados, son análisis estructurados perfectamente. Y eso fue muy bonito, porque en la Gregoriana y en el Bíblico de Roma se privilegia mucho este tipo de análisis. Así fue, y al final, gracias a Dios, pues salimos con el doctorado. La defensa la hice en noviembre del 2001. Esperamos porque después del verano hay que defender, esas etapas se respetan. Y después entramos a la parte propiamente ya, diríamos, de publicación, que después que te la prueban, defendes. Hay momentos que tenés que entrar 50 publicaciones y eso lo hice en menos de un mes y a principios de diciembre entregué todo y a eso te acredita para tu título y después me lo enviaron. Padre, y bueno, una pregunta que aquí ya sería un tono ya muy personal, pero para que suene pastoralmente hablando, ¿cómo fue esa experiencia pastoral de vivir en Roma ya propiamente? Porque la parte pastoral sé que va muy de la mano con la parte del estudio. Y bueno, para ser franco, conoció al Papa San Juan Pablo II en esta estadía de 4 años casi en Roma. Casi todo lo que queremos viajar a Roma era por ver a los papas y tomarte la foto con el Papa, salir con el Papa dándole la mano. Yo cuando llegué a Roma, el Papa ya le costaba caminar. Sí, fue en 1995. Ya estaba en su etapa difícil. Yo cuando llegué me lo decía así, porque uno puede hacer todo para sacarse la foto y buscar cuando sale el Papa y que a uno le quede la foto. Yo dije así, me dije para mí adentro, qué interesado eres, César. ¿No te das cuenta que ya está mayor él y que es aprovecharte de su debilidad, de su enfermedad? No es lo más elegante. Concelebré 2 veces ahí en la plaza de San Pedro, 2 veces sí concelebramos.
Eso fue muy bonito. Ahora, y después el Papa Benedicto también, yo lo vi más de alguna oportunidad, y cuando ya saqué mis publicaciones de tesis, hice lo siguiente. Cuando fui a defender mi tesis doctoral, me hospedé en la casa romana del clero, y ahí hay muchos obispos, patriarcas y cardenales. Y me recuerdo que bajó un obispo de Hungría y me dijo en su momento, me dice, ¿de dónde eres? Y hablaba español, y yo le digo, ¿cómo habla español usted? Y ya empezamos a hablar, y me dice, nos hicimos amigos ahí en el colegio mientras estaba defendiendo. Y un día de repente estábamos en la sala, y de repente bajó él ahí con todos sus atuendos ya elegantes. Yo le digo, ¿qué elegante va? ¿Para dónde va? Es que ahorita tengo la visita al Limina, Apostoloro. Ah, mire, iba a ver al Papa Juan Pablo. Sí, lo voy a ver. Mire, fíjese que yo ayer defendí la tesis doctoral, no le quería llevar una copia al Papa de mi parte. Y me dice, con gusto, solo que póngale la dirección y me firma de dónde, porque el que la recibe después le va a contestar y le van a mandar algo de la anunciatura. Y así fue. Entonces mi tesis se la hice llegar al Papa Juan Pablo II, yo tengo una carta de agradecimiento, y también se la llevé a la secretaría del entonces, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, del cardenal Joseph Ratzinger en su momento, y obviamente se la dejé. Es decir, dos referentes en mi vida sacerdotal muy importantes, porque hay que ser honestos. El amor a la familia, la teología. Si tú entras a mi pensamiento teológico y bíblico, yo me parezco mucho y cito mucho a estos dos papas, muchísimo. Bueno, padre, pero qué mejor cosa que haberles hecho llegar su documento a una foto, ¿verdad? Sí. Padre, y ya como una última pregunta, desde la realidad propia de usted como párroco, ahora que está aquí en la parroquia San Isidro, ¿qué diferencias pueden haber, padre, pastoralmente hablando, entre una parroquia romana y una parroquia pues de Centroamérica como la nuestra? Yo pienso que de las cosas que uno tiene que convertirse es lo siguiente. Incluso tú me hablábamos entre pasillos de algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué conversión experimenta alguien que estudia un montón, que está en el aire y empieza a aterrizar a la vida pastoral? Buen punto. Para que lo digamos. Esa parte es una conversión, Carlos, que se va dando. Yo cuando volví a Navarra, por ejemplo, para que entendas, y yo pienso que lo mismo ha pasado en la selva conmigo en este tema. Cuando llego a Navarra, obviamente cuando uno habla rápido, todo lo quiere tirar de un solo por la boca. Cuando yo llegué, me recuerdo que mi lenguaje era bien alto, técnico. Un amigo sacerdote me dijo un momento, padre, médico de punta, especialista, alguien que trabaja mucho a la par mía, me decía, padre, bájese un poquito porque no le entendemos, padre. Así me decía en su momento. Eso ya te va orientando, te vas adecuando el tema. Cuando conoces a la gente ya sabes hacer la hermenéutica, la aplicación. Eso es así, tanto en la parte de, digamos, recién de Navarra. Imagínate en el doctorado, traía más todavía, mucha más teoría para compartir. Lo interesante de la experiencia pastoral es que tú te vas adecuando y te vas dando cuenta también de acuerdo a donde el obispo te envíe, los encargos que te da. Yo al volver de Roma ya se me van a dar encargos como profesor del seminario, catedrático del seminario. Antes no teníamos el seminario ahí, solo la universidad para jóvenes. Y después también voy a ser párroco de otras 4 parroquias. Eso es así. Ahora, si me preguntas cuál es el contraste, es muy grande. Yo, por ejemplo, me daba cuenta que hacía falta, yo venía de un ambiente donde se le forma muy bien al laico. En mi diócesis era muy poca la formación laical. Una de las cosas que en su momento ya vamos a tocar, a mí me gustó porque me marcó. Yo dije, al laico lo tenemos que formar bien. Y fue en su momento, creamos sus servidores, el artífice de la Escuela Vicarial de Formación para las 14 parroquias de la ciudad de Santa Ana. Así fue en su momento. Esa parte ha sido un eje transversal. A la par de formar a los seminaristas, se ha ido formando a los laicos. Y porque para mí es muy importante un laico bien formado. Yo pienso así, si quieres realmente un laico, no le puedes dar a un folletito de 30 páginas. Y ya está preparado y va a vivir 30 años en el encargo que se le da. Desde todo punto de vista, es una falta de amor y poco celo pastoral. Yo pienso que al laico se le tiene que formar tan bien como se pueda, y cuanto más mejor, y siempre actualizar.
lo mismo que nosotros. No obstante lo que tenemos especializaciones, tenemos que seguirnos formando. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la autoformación, siempre la he practicado. Al dar materias, al formar, tú mismo vas actualizando todo y te vas poniendo al día. Bueno, padre, hemos navegado, hemos andado ya desde 1993 y hemos llegado hasta el 2001, ya, ¿verdad? Yo creo, padre, que la experiencia y las anécdotas han sido amplias. Yo creo que nos va permitiendo esto, nos ha permitido a todos los que hemos seguido estos episodios de su vida sacerdotal, pues conocerle más. Y pues que han habido luces y sombras, pero que al final el amor, como nos lo habla el Sagrado Corazón de Jesús, el amor por su ministerio, pues el que ha estado palpable. Y quizás decirlo, fíjate que si yo tenía miedo de este proyecto de Dios, cuando yo quería viajar, quería tener experiencias bonitas, ¿y qué es lo que descubrí al final? Que mi parte humana, que era tan pequeña en su momento, Dios la desbordó, Carlos. Dios desbordó todo lo que yo podía imaginar, me lo rebasó más allá de lo que yo humanamente esperaba de muchacho. Eso hay que ser honesto con Dios, porque a los 35 años que voy a cumplir, voy a decirlo así, mi Padre Dios ha sido tremendamente generoso. Y ya vamos a ver las otras etapas donde ustedes mismos se van a dar cuenta que tu papá Dios va contigo, y si te ama de cura es porque te ama mucho. Eso hay que decirle a cualquiera. Y la otra idea de esto es, si algún muchacho cuando vea eso diga, entonces a mí me pasa como al Padre César o al Padre Jesús, ahí van a darse cuenta que sí, porque tú no vas a ser llamado al sacerdocio también, porque así tú mismo vas descubriendo cómo Dios es que llama y que sigue llamando a los jóvenes de la ceiba. Padre, y ahorita que estamos ya en el mes de julio, porque el mes de julio es mes vocacional, ¿verdad? Se promueve mucho el sentido vocacional. En breves palabras, Padre, a este joven que nos puede estar viendo, como usted lo dice, y que tiene ese inquieto, y muchas veces, Padre, el miedo, y como lo hablábamos con un buen amigo mío, Wilmer, caballero de Suyapa también, le decía, Carlos, el detalle está que muchos jóvenes tienen miedo a sus papás. ¿Cuál va a ser la reacción de la familia? ¿Cómo podrían los jóvenes manejar esta situación? ¿Cuál sería su consejo de su propia experiencia, incluso como sacerdote? Pienso que lo que dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pero si todavía te agarra canillera de no excepcionar a tu papá, yo te diría esta parte porque como profesor del seminario y ver tantas vocaciones, te lo puedo testimoniar. No tengas miedo, porque tu Padre Dios no te va a dejar. En el caso nuestro, de nuestros papás que gracias a Dios no se opusieron, eso ya es bonito decirlo, ellos nunca se arrepintieron. Siempre hemos sido como la honra de nuestros padres. Y somos de alguna manera, fíjate, cuando le entregan al recién ordenado el paño de los óleos, eso una madre nunca lo va a olvidar, y especialmente en el momento de la muerte, solo la madre de un sacerdote lo puede decir. Eso es así, soy la madre de un sacerdote. La otra vertiente para los papás que les cuesta, yo he visto varios casos donde papás se han opuesto a que los hijos entren. A mí me consta, incluso de acólitos brillantes, que su mamá ha sido la que le ha dicho, no puedes entrar, siendo los mejores estudiantes, Carlos, de medicina, de química, por ejemplo. Recuerdo 2 casos. Ahora, una madre o un padre así posesivo no es lo más sabio, pero cuando el hijo entiende esa voz de Jesús, dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Cuando un joven sabe hacer la opción por Dios, nunca se arrepiente. Y tarde o temprano el papá o la mamá van a convertirse, porque Dios los toca tarde o temprano. Bien, Padre, yo creo que de momento nos quedamos aquí con estos puntos, estos años que hemos viajado con usted en la historia de su vida sacerdotal. Y bueno, invitar a los hermanos a que sigan al pendiente, porque esto es solo un poquito de todo lo que hace falta. Todavía nos quedan menos dos más, y después les vamos a dar un collage de los testimonios de lo que hacía el Padre Jesús en mi carta de presentación. No es lo que uno dice, sino lo que los hijos en el Espíritu dicen de un ministerio sacerdotal. Señor.